Esto fue lo que pasó en vivo. Hace emerger un presidente con miedo, con que está cagado en las patas. ¿Por qué? ¿Pero todo vos esto pensás que Milei pase... tiene miedo de ir Obvio, preso? ¿De ir total. preso, sí? Pero preso Recién ¿por las qué chicas, causa? por cualquiera de las causas No. que están dando vuelta. ¿Pero cuáles? Y mirá, ¿Pero cuáles tienen? la Corte Suprema de Justicia... ¿Pero cuáles causas la tienen? No lo Corte sé, ¿eh? Suprema de No- Justicia... no te sé voy a cuáles son las explicar, causas. te voy a explicar algo. No sé por cuál está siendo investigando hoy. Si me dejas que te conteste, la Corte Suprema de Justicia, con la causa de Cristina, decretó que cualquier cosa que pase en la administración pública es responsabilidad del presidente. Sí, coincido con que el gran ganador de la elección, así como el gran derrotado es Javier Milei por haber nacionalizado la elección, el gran ganador es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y en lo que tiene que ver con la interna, efectivamente el gobernador sale aireoso porque uno de los puntos, además de enfrentar a las políticas del gobierno de Javier Milei, era enfrentarse en su momento a la oposición fuerte, contundente, pública y privada de Cristina y la Cámpora de que no desdoble. El gobernador desdobla y termina obteniendo un rotundo triunfo. Por lo tanto, dentro de la interna esa del peronismo sale fortalecido. Igual dentro de la lista Nancy. hay muchos camporistas, por lo tanto Sí. ahí hay mucha gente de Cristina también. Nancy. Mira, hoy creo que el diario Clarín titula Ganó el peronismo. Hasta el viernes el peronismo era el kirchnerismo. Claro. Y hoy es peronismo. Sí. Yo creo que en realidad Detalle. la jugada política... A ver, Kicillof claramente decidió desdoblar la elección, pero la jugada le termina saliendo de pedo. ¿Por qué digo le termina ¿Por qué? saliendo de pedo? Porque en realidad lo que cambió, no sé, primero y principal, porque en realidad él apostaba a una elección provincializada. Que se cuestionara, no se cuestionara, pero digamos que se ratificara su gestión. Y no se ratificó la gestión de Kicillof. Es decir, lo que aconteció fue que obviamente se terminó plebiscitando a Milei. Lo que Fue lo pasó que- en esta elección... pero eso lo propuso el es que- presidente. Exactamente. Esa fue una... Por eso te digo, a ver, realmente él abrió la jaula y el león se metió. Es decir, cuando Milei se mete de lleno en la campaña y hace soy yo o él, claramente lo que hace es que la gente salga a decir, es que mal o bien, primero recordemos que Kicillof tiene un halo que es impresionante, que tiene que ver básicamente con que es el único funcionario kirchnerista que no tiene, uno de los pocos, que no tiene señalamientos por cuestiones de corrupción. O sea, tiene un gran valor Kicillof en términos reales, en el Sí, imaginario realmente, colectivo. que no tenga porque ninguna causa de no solo no tiene corrupción, no tenga ninguna nada. causa habiendo tenido todos los estamentos del Estado, sino que es algo que le reconocen los contrarios a propios. los ILAF. Entonces, Kicillof, esto es sí. No, a se lo Kicillof. reconocen y Esto- el otro día me decía alguien muy relacionado, se lo cuestionan. Eso es insólito, que le cuestionen. No, nadie Lo le dijo, cuestiona bueno, eso. sin Bueno, embargo, a vos mí te me llamó dirás. la atención, por eso digo, Pero bueno, evidentemente lo está en el concreto- ADN el tema de la corrupción dentro del peronismo, porque los propios le No, para. cuestionan porque es tan La corrupción honesto. está dentro de todos. Claramente, pero digo que vos los propios Después te del cuestionen 3%, Mariana, te cuestionen la un poco corrupción. más de pudor al Bueno, hablar después de Cristina corrupción en tu presa boca. 6 años es lo mismo. Pero por digo. eso te estoy Lo del diciendo. 3% hay que Entonces digo, Bueno, pero demostrar, hablemos de las nada, elecciones. tiene que Hablemos de las demostrar. elecciones. Entonces, volviendo concretamente a lo que pasó ayer, es, digamos, hay una cuestión concreta y que es que el peronismo tuvo un gran logro. El logro fue unificar el peronismo. Sí. Y el valor de unificar el peronismo está más en el lado de Cristina que de Kicillof. Porque el que se puso caprichoso a la hora de cerrar las listas fue Kicillof. Pero Y le salió Cristina bien. y Cristina cedió. Pero le salió bárbaro. Pero le salió bárbaro porque ¿Vos decís de obviamente casualidad? la jefa de casualidad fue que no se provincializara. La jefa política del peronismo cedió y dijo, no le demos ninguna excusa para que se termine abriendo. Porque en realidad los más ultra de Kicillof querían romper directamente el peronismo. Y esto es así, ¿sí o no? Sí, En su momento efectivamente. fue así. Efectivamente, Entonces, pero yo coincido con lo que decís, Nancy, es así, digo, un factor exógeno, si querés, algo exterior al análisis que tenía previamente el axelismo, que lo ayudó claramente en esta elección, que es, por Lo cual no ejemplo... le quita mérito, Por eso, ¿eh? a lo que voy es que, más allá de eso, que el análisis es correcto, hubo cuestiones en el medio que pasaron que cambiaron el escenario, él se la jugó y le salió bien. Totalmente. Eso es lo que No va a hay- quedar también. Exactamente. Hoy el gran ganador, obviamente, que es Kicillof. Ahora, insisto en esto, como Clarín hace que pone peronismo y ya deja de hablar del kirchnerismo, porque le costaba a Clarín decir ganó el kirchnerismo, hasta el viernes, para las tapas de los diarios, cuando se hablaba del peronismo, se hablaba del kirchnerismo. Sí. Bueno, hoy empezaron a hablar de peronismo. Pero ¿Por para qué? vos, ¿quién ganó, no- el peronismo esto o el tiene- kirchnerismo? Ganaron los dos.
Ganaron los dos. Hoy el peronismo es kirchnerista. Pero no, Hoy el pero pregunto, peronismo es digo, kirchnerista. ¿realmente no creen que Kicillof la saca de jugada No, ella? a jugada la sacó. No se sube ella a una foto, no se peinó para una foto que no era la de Mira, ella. perdóname, no, mi pero amor. estoy preguntando, no te pero por estoy eso asegurando, te estoy estoy preguntando. contando qué pasó. Eso es lo que obviamente los medios tradicionales van a intentar instalar y también lo que le conviene aparte del peronismo. No, yo digo porque Pero- hasta hace 2 meses estaban peleados a muerte. Por eso mismo, bueno, se lo tenés que recuestionar a los dos, no a uno solo. No, ¿Se por eso digo. Entonces, lo que te quiero contar es lo siguiente. La inteligencia de Cristina hizo justamente que a pesar de todas las diferencias, a pesar de todos los destratos, desmanes y qué sé yo, de uno a otro, de un grupo al otro, a pesar de todo eso, dijo, hay que mantener la unidad. Y la que más hizo para mantener la unidad fue Cristina, no Kicillof. ¿Se entiende? Esto fue así. ¿Tenemos Miralo el ahí tweet de para que te Cristina? confirme, pero es No, así. porque él está haciendo No, así no. con el dedo. Perdón, Diego, estabas haciendo... No, simplemente para un comentario de que hay un punto donde la unidad también tiene un precio de cara a octubre, porque las listas que armó el peronismo para octubre tal vez no priorizó ser lo suficientemente atractivo en pos de la unidad. Como ya había pasado lo que pasó ahora en septiembre, donde ya habían cedido y habían negociado, en octubre armaban una lista donde priorizaban la unidad, pero tal vez los candidatos no fueron elegidos en pos a cuál es el mejor candidato y el más atractivo, sino que como se dividieron Sí. la lista Al que y no le armaron la hiciera, lista, y bueno, ¿cómo eligieron al que no le fuera a hacer sombra Tayana. a sombra a Kicillof? ¿Se entiende esto? Ahora, y Porque que el- haya salido Cristina antes de hablar... No, pero fue medio un arreglo eso. Vos no te olvides que es lo siguiente, Cristina está presa, y obviamente no podía salir de Pero su hogar. pero no tendría que haber esperado que hable Kicillof. Más tarde, es que estaba todo atrasado, porque en realidad ellos tenían que esperar que primero hablara el presidente, porque tiene que primero reconocer la derrota, que ya la vamos a ver, el reconocimiento de la derrota es bastante especial, y acto seguido hablaran. Obviamente, Cristina lo que hizo fue a las 9 de la noche en punto, o cuando Salir. salen los resultados, como Salir al ella no balcón. podía hablar ni nada por el estilo, salió al balcón Salió a al balcón, festejar salió con al la balcón. cantidad de gente que había. Tenemos el Sí, tweet, obvio que, a ver, son ventajita todos acá. Se peinó Cristina para también. la foto, como dice Analia. Pero hizo para la foto. Bien, Hizo no sé para qué la hizo. foto. A ver, La todo tenemos- esto que estoy contando. Si no querés verlo, no lo veas. A ver, vamos al tweet. Ahora, un signo que también demuestra un poco lo perdido que está el gobierno es que su ecosistema digital está totalmente sin saber qué hacer, sin saber qué línea es que ahora qué hace. seguir. Están completamente desorientados. Sí, Analía. Y después Yo creo que Mariana. cuando él dice, escuchaba cuando él admite la derrota, ¿no? Que primero decían, bueno, no sabían si él iba a salir a hablar o no. Me parece bien que dé la cara, corresponde claro, que dé la corresponde, cara. sí. Y la verdad que me parece que cuando él dice hay que hacer, vamos a hacer todos los cambios necesarios, yo considero que ayer empezó a hacer el primer cambio, anoche empezó a hacer el primer cambio, porque por lo menos escuchamos a una persona, digo, sin exabruptos, sin violencia, sin soberbia, aceptando la derrota, sin ningún tipo de dudas, y con un nivel de voz, digo, Calmo. calmo. Golpeado. Porque para mí, sí, pero muchas veces cuando está golpeado también puede atacar. A lo que me refiero que me parece que más allá de todo esto, como bien Nancy decía, la gente fue a las urnas no a buscar moralidad. Digo, me parece que lo que pesó mucho es su soberbia, sus malos modos, su ataque, porque digo, cada vez El no Sí, escuchar. pero también el bolsillo, acumulando- gorda. Sí, sí, También sí, el pero fue bolsillo. acumulando un montón de Sí. enemigos. Él fue Abrió. acumulando un montón de enemigos. Me parece que Mariana llamó- y el Gaucho. Y no escuchó para mí, y para mí no escuchó realmente el grito, que seas de un lado o del otro, el grito Claro. por el Garrahan, el grito por los discapacitados. Me parece Esto que... de Espera, haber espera, abierto me permitís, muchos Mariana y el frentes. Gaucho Sí, primero, claro. porque está Julio escuchando. Ah, sí. Quería tu opinión, Julito. Hay un tema, no hay política entre enemigos. La democracia entre enemigos no se inventó, entre enemigos es la guerra. Si los argentinos no somos capaces de dialogar entre gobierno y oposición, no vamos a reencontrar un futuro. Y lo que Milei planteaba cuando se impuso al PRO y lo pintaba todo de violeta y fue corriente a pedirle al gobernador, es yo soy autoritario y les impongo mi verdad a los demás. Eso fracasó y en este momento está teniendo el problema de cómo encontrar otro rumbo que no sea el autoritarismo y la soberbia. Pero vámonos de fondo. La política económica del gobierno es inviable, los demás son detalles. Ahora, una pregunta. ¿Crees que lo va a llamar Milei a Kicillof?
Y si él tendría que hacerlo, si no lo hace es porque la historia le quedó grande. Punto. Ahora, Mariana, pero estaba Mariana y el Gaucho. Sí, no, quería sumarme un poco a lo que venía diciendo Analía, que coincido y me parece que el presidente abrió muchísimos frentes y que este es el momento y la oportunidad que tiene, y no sé qué opina Julio Bárbaro también, digamos, de empezar a escuchar a la gente. A dialogar. Porque en definitiva, digamos, acá no hubo fraude, acá hubo una provincia de Buenos Aires que acepta el gobierno de Axel Kicillof, por eso lo vuelve a elegir de alguna manera en estas legislativas y evidentemente están contentos con cómo viven. Entonces, me parece que el presidente tiene que empezar a escuchar y dejar y bajar un poco el nivel de soberbia en este sentido. Y respecto a lo del gordo Dan, yo creo que es darle demasiada entidad a alguien que entiendo que es una militancia en las redes sociales, pero no me parece que le esté dando órdenes al presidente. De hecho, la semana pasada tuvo un tuit bastante desagradable contra Luis Juez y salió Karina Milei automáticamente a llamar por teléfono a Luis Juez y a despegarse absolutamente de ese tuit. Pero no había perdido. Pero lo que pasa es que el protagonismo se lo dio Milei. No, pero es un protagonismo en cuanto a que es un militante que en vez de estar militando en la calle y cortando la 9 de julio, está militando en redes sociales. No es cualquier militante, es un hombre que ha sido el principal referente del ecosistema digital que fue clave en el triunfo de Milei en 2023 y que además ha sido avalado sistemáticamente por el gobierno. Entonces no es cualquiera. Sí, pero el Gordo Dan diga presidente ya eso. me parece que, no sé si lo sigue escuchando y creo que tiene que escuchar más a la gente que votó, más que a Daniel Parisini. Yo también o a creo que cualquier tiene que otro hacer militante. eso. Claro, no sé si lo Sí, va a hacer, sí. pero yo también creo que tiene que hacer eso. Claro. la derrota de ayer, además, hace emerger un presidente con miedo. La bajada de tono de Milei no tiene que ver con que se le pasó la soberbia, sino con que está cagado en las patas. ¿Por qué? Porque meter la presa a Cristina por parte de la Corte Suprema y de los factores de poder fue un mensaje a Milei también. Yo lo vengo diciendo desde el día 1. Entonces, el tema es ¿Milei tiene capacidad para dar un giro? Sí, tiene capacidad para dar un giro. Milei está negado y, Pero lo va a hacer. Esto es lo que te quiero decir. Digo, él, básicamente, ¿sabes por qué yo creo que en principio va a intentar hacerlo? Porque Milei fue 20 años empleado y después se hizo diputado y después presidente. Cuando vos tenés mentalidad de empleado, siendo un economista, pudiendo tener una consultora y facturando uno y otro, o sea, siendo independiente, pero elegís 20 años laburar una empresa, cobrar aguinaldo, tener vacaciones pagas y que te paguen cuando estás enfermo, es toda una mentalidad. Entonces, lo que tiene que pasar ahora, que yo creo que va a pasar, es que van a aparecer los verdaderos patrones de Milei, que quienes son el establishment, que fueron los que en su momento le pusieron a Caputo y ahora, obviamente, le tienen que dar salida. Para que Pero todo esto pensás que pase... Milei tiene miedo de ir Obvio, preso? ¿De ir total. preso? ¿Sí? Pero por eso está equivocando también la elección. Pero preso, Recién ¿por las qué chicas, causa? por cualquiera de las causas No. que están dando vuelta. ¿Pero cuáles? Y mirá, ¿Pero cuáles tienen? la Corte Suprema de Justicia... ¿Cuáles causas la tienen? No lo Corte sé, ¿eh? Suprema de Justicia... No te sé voy a cuáles son las explicar, causas. te voy a explicar algo. No sé por cuál está siendo investigando hoy. Si me dejas que te conteste, la Corte Suprema de Justicia, con la causa de Cristina, decretó que cualquier cosa que pase en la administración pública es responsabilidad del presidente. Con lo cual... Si la causa, por ejemplo, de las coimas en la Andis continúa, ¿quién va a decir? Si Cristina tenía que saber lo que pasaba en una ruta en el sur, ¿cómo no va a saber Milei lo que pasaba con una coima que cobraba la hermana? ¿Se entiende? Entonces, hay miles de Pero posibilidades. en el caso de esto. Cristina, la justicia no pudo determinar que hubiese una asociación ilícita. Sí, pero Entonces, determinó que pero- igual era responsable por ser presidenta. Está Es bien. gravísimo lo que hizo la justicia con Cristina. No estoy Pero acá defendiendo no, ni ni diciendo siquiera- nada. Le Yo lo bajan- que te estoy si le bajan diciendo, el mira, pulgar, le van a llegar. Le van a llegar. con la A ver, criptomoneda, le con van a cualquier llegar cosa. con No, ANSES. está bien, entonces, le van a más llegar o- con igualmente, ANSES. Puede ser a más allá- futuro, lo para- que digo es, no sé cuál es la causa hoy, a Bueno, eso no voy. importa, Pero porque si es vas a a futuro. citar- Podría tener A varias. futuro es a futuro. Lo que yo te digo es una sola cosa, que es la siguiente. Hay algo que es un error también que está pasando, yo lo escucho en algunos periodistas cercanos al oficialismo, porque además es la manera que tiene Milei de que esta derrota no sea tan dura para él. Milei insiste con que el error fue político. Ustedes recién decían el tono del presidente. Chicas, el tono se lo bancan si la situación económica es distinta. Acá lo que hay... La gente se está cagando de hambre, Sí. la gente no llega a fin de mes. Era insólito que ganara Milei y esto no lo podían ver. O sea, insisto en esto, yo no necesitaba encuesta para hace un mes decir que el peronismo Sí. ganaba mínimo por 7 puntos. ¿Por qué? Porque la gente estaba mal.
La gente no puede votar esto Diego. si no llega a fin de mes. No, en relación a esto que dice Nancy, hay un consultor que se llama Oliveto que labura muy bien todo lo que es consumo y clase media y sacó un estudio hace muy poquito que dice que para el 70% de los argentinos el día 20 es el fin de mes. Entonces, eso me parece que reafirma lo que decía Eso es Nancy, lo que se decía votó. Nancy recién, que Eso tiene que- se votó. Y entonces yo ahí lo veo en un gran problema al gobierno de cara a octubre. ¿Por qué lo veo en un gran problema? No solo por este antecedente que genera un clima, ¿no? Que tiene ¿Cuál que ver- antecedente? Este el de la antecedente votación, ayer, ¿no? De sí. la derrota tan Sí, sí. contundente. Eso genera un clima. Pero independientemente de eso, el gobierno... Porque una cosa es lo que te piden los mercados, pero otra cosa es lo que necesita la gente. Son dos cosas distintas. Total. Y el problema que tiene el gobierno es que está atrapado con lo que le van a pedir los mercados, con lo que Un van a pedir datito, los perdón, actores. un datito Sí. nomás, acaba de abrir el dólar, en Nación uno 1.450, Guau. y un banco privado que para chequear, digo, voy a comprar $100, olvídate, 1.470. Claro. El dólar Bueno, oficiales, no el cripto ni... Entonces, el Burro. gran problema que tiene el gobierno Ahora. es... Esperable. ¿Qué hace? Sí, sí. ¿Qué hace? Porque Esto si el gobierno tuviera Eso que es hacer algo inflación. para mejorar, por Perdón. ejemplo, esto es importante, si el gobierno tuviese que responder a lo que le está diciendo la gente ayer, que es mejorarme el bolsillo, Sí. si tuviese que hacer eso y si lo hiciera, tendría que, por ejemplo, bajar las tasas de interés que están por las nubes para que haya crédito y tendría que poner plata en la calle. Eso atenta contra su programa fiscal. Y ayer Toto Caputo salió a decir con total contundencia, con un tuit, no hay ningún cambio en la política fiscal, verdad. ni en la monetaria, ni en la cambiaria. Entonces, el gobierno, a la vez que dice, voy a ratificar este rumbo económico y lo voy a profundizar... Se de está cara a tirando una octubre, palada de tierra. Bueno, tiene un problema ahí, porque ¿cómo hace con el reclamo que le está haciendo un sector importante de la sociedad de mejorarme la situación económica? Ya no me alcanza con que me hayas conseguido bajar o estabilizar la inflación. Inflación que ahora, además... Sí. Hay que ver qué pasa. ¿Qué pasa? No quiero ser agorero ni mucho menos porque falta mucho, pero hay que ver qué pasa porque la presión sobre el tipo de cambio va a ser muy alta por estos días. Claro. Julio, ¿esto afecta el tema del cambio y todo lo que está sucediendo? Afecta a toda la política económica, pero hay una cosa más profunda. De acá al 26 de octubre no se le ven al gobierno opciones de mejora. Total. O sea que el resultado de ayer es una paso y lo que va a pasar el 26 de octubre lo va a dejar absolutamente debilitado a un gobierno que no está acostumbrado ni dispuesto a negociar. Me parece que el cambio es franco y la economía así para mí no tiene destino. La sociedad de consumo sin consumo en el mundo no se inventó. Obvio. En los cementerios no hay inflación. Entonces, me parece que ese monetarismo irracional, ese enamoramiento de la moneda por encima del ser humano, tiene un límite y ellos lo están tocando. Y Bueno, el esta límite es- lo vieron ayer. El límite lo tocaron. Julio, vos lo dijiste con todas las palabras. Todo el mundo analizaba la elección de ayer con un símil a la elección de medio término de Macri. Y yo lo que dije fue, esta va a ser la PASO de Milei. La PASO en donde finalmente el peronismo le termina ganando, obviamente, que todo el mundo se asombró. Ahora, ayer a la noche, los analistas de mercado no veían esto que o sea, creían que el mercado había tomado ya parte de la pérdida y que el tsunami no iba a ser tan grande como el 19. Esta apertura del dólar dice lo contrario. Esta apertura del dólar... País, Pero vos el pensás riesgo que país, Milei- Nancy. Totalmente. Bueno, pero el riesgo país viene creciendo hace 3 semanas. Mientras ellos supuestamente iban saliendo un poco de todo esto y creían que el riesgo país eran las causas de corrupción. No, el riesgo país es que Caputo hace un mes está separándose de la política económica de Milei y daba señales de salida. Y el gran tema ahora es que el empresariado argentino le va a pedir devaluación al presidente y ellos y muchos de estos empresarios están necesitando un seguro de cambio. ¿Qué significa esto? Que Sí, si Mañeto compró con una deuda de 1.300 palos telefónica, seamos todos nosotros los que obviamente le paguemos el dólar barato a Mañeto para que salga de eso. Ayudemos a esa financiación. Claro. A ver, le quiero, Julio, ¿me esperas un segundito? ¿Quién tengo? A Sebastián Galmarini, que es director del Banco Provincia y candidato a diputado nacional también. Hola, Sebastián. mío, y amigo Y amigo del Gaucho. De Cable. Hola, Sebastián, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, bien. Acá enterándonos de la nueva moneda que ahora vale el dólar. ¿1.400 cuánto? 450 están en la 1.450. El tope de la banda. Una gran elección ayer, ¿verdad? No es liberalismo, liberalismo Roberto Kachanowski, los liberales en serio. A los, son que, otra a cosa. los que puteó Milei, a los que puteó Milei. Y te digo más, Julio, él se jactó, el presidente, de que él se dedicaba a la macro. Bueno, la macro, hay que decirle, 1.100 de riesgo país, chicos, 1.100. Cristina, eso es la macro, por en la eso, macro. pero en la macro está mal también. Este es el tema. Está peor, encerrado. está peor, no Está mal. peor. 1.100 de riesgo país. Para que ustedes tengan en cuenta, cuando gobernaba el kirchnerismo, se llegó a 400 de riesgo país con Cristina, con la presa, con la chorra, ¿se entiende? Y este tipo, que vino supuestamente a encandilar los mercados del mundo, termina con un riesgo país de 1.100 por ahora. Y un dólar en el techo de la banda, por ahora. Claramente el presidente hoy tiene que reaccionar. Eso es un pedido unánime. Tiene que reaccionar. Esperemos que tenga las agallas suficiente para hacerlo. Y Pero que yo no sé, entienda el porque él está diciendo que el rumbo no lo va a cambiar. pero lo dijo anoche porque estaba enojado. Acordate mira, si comparamos esta elección con la de Macri cuando le termina ganando el peronismo en La Igual fue Paso, más tranquilo que Macri. ese día, no fue más tranquilo. Igual de enojado estaba. Macri esa noche nos mandó a dormir y dijo que el electorado no estaba a la altura de él. Obviamente al otro día cambió Tuvo una y de actitud hecho mucho más soberbia, o sea, no fue pero así de la actitud hecho del presidente tuvo- ayer. porque estaba No mandó a dormir debería a haber nadie, tomado un se montón hizo de cargo. Rivotril. Bueno, Debía eso haber lo estás tomado un diciendo montón. vos, a mí es no lo me más factible. consta. Está bien, Bueno, yo no tampoco, sé. pero bueno, en hipótesis, ¿qué querés que te diga? Está bien. Lo que te digo, Hipótesis peligrosas igual decir no, eso. que peligrosas no, porque un tranquilizante para alguien una noche de derrota Está bien, no pero está no mal. mandó a dormir a nadie, hizo Por autocrítica. eso mismo. Más allá de esto, lo que te estoy diciendo es, tiene que reaccionar, pero no tiene que reaccionar para el mercado, tiene que reaccionar para la gente. Esto es fundamental, que Bueno, escuche chicas. el mensaje. Bueno, ahora la única nota de color para mí, para ponerle algo alegre, es la derrota atroz de los alcahuetes. ¿Ha sido suicidio de los alcahuetes o no? De los que salieron corriendo Bueno. a apoyar al vencedor. Ya vamos, Damián, ya volvemos con vos, ahora vuelvo con vos, Julio, pero la tenemos a Aldana, que está en la City porteña. En vez de tener la voluntad, el voluntarismo de estar todos juntos para sacar el país adelante, Y- hay una cosa tan soberbia. Sí, No, que me parece que ahí hay algo inteligente en la narrativa de Kicillof, pensada, trabajada de antemano, este discurso. Ahí tiene que ver mucho lo que sería una suerte de Santiago Caputo de Axel Kicillof, que es Ignacio Ramírez, Nacho Ramírez, que es quien está a cargo del diseño de la estrategia narrativa, discursiva del gobierno de la provincia, porque el gobernador es muy claro diciéndole al presidente, más allá de nuestras Que diferencias cambie el políticas, rumbo. nosotros nos tenemos que juntar a hablar. Para sacar adelante. Para sacar esto adelante. Eso es inteligente por parte del gobernador. Sabe que es altísimamente probable que no pase, que el presidente no va a llamar al gobernador, pero deja planteado de cara a la sociedad, yo, a pesar de mis diferencias, estoy dispuesto a juntarme con el presidente porque es más importante que mis diferencias con él lo que le pasa a los bonaerenses. Pero sería muy Vos decís que inteligente lo por hace parte de porque- Milei. Perdón, claro. sería muy inteligente por parte de Milei llamarlo a Kicillof y Sí, ponerse yo a creo que dialogar. conociéndolo al Más que presidente... inteligente, Es necesario. Dudo que lo necesario, haga. Bueno, exacto, sí. es necesario que eso Porque es pase. inteligente. Por eso quería preguntarte, digo, ¿vos Sí. crees que Kicillof lo dice, digamos, porque sabe que eso no va a suceder? O sea, o porque tal vez hay una posibilidad de Yo esperanza, creo digo, en que- este sentido, ¿por qué no? Estamos a menos de 24 horas de los Debería suceder. resultados y hay una autocrítica. Entiendo que recibir una derrota de estas características hay que reponerse a esta derrota, o sea, el oficialismo tiene que reponerse, le llevará unas horas, unos días, no sé cuánto, en el medio una muy buena autocrítica como para decir, ¿por qué no? La posibilidad de dialogar con un gobernador como Axel Kicillof, teniendo en cuenta que acaba de ganar. O sea, Pero vos tenés que pensás entrar que a negociar. ellos no esperaban, perdón, no esperaban esta derrota, no se la No, imaginaban. claro que no. ¿No? El peronismo no. tampoco, el peronismo Y el en peronismo- general tampoco esperaba No. semejante victoria. También, Yo te voy a decir algo, yo lo conté hace A ver, un rato. Diego. 7 puntos dije que ganaba el viernes, dije Sí. 7 y 20 días antes 7 Fueron puntos. 13, y casi ellos el me doble. llamaron el sábado y me decían, ¿estás segura? Yo no creo. Ellos mismos estaban apichonados, te lo puedo asegurar. Sabían que ganaban, pero Tenían- creían que era por poco. Pero No, ni por sab- poco. y estaban ahí, tenían mucho miedo porque en las encuestas, de cada 100 encuestas, contestaban 3 o 4. Entonces había mucho temor sobre que no hubiera certeza. De todas todo esto maneras... las Milei encuestas que se dijo dediquen a otra empate cosa. técnico en Sí. Bueno, su ahí- último acto. Esas Un- encuestas pagas. Un comentario sobre eso, Posta Geo, y decía. después... Dejen A ver. esta plata entonces. Un A ver, comentario a sobre ver. lo que decías vos A y los dos después le voy a algo que decía Mariana, pero lo que decías vos de las encuestas, ahí hay un problema también de los encuestadores, primero de los trabajos que llevan adelante, pero segundo de cómo le arman el diario de Irigoyen al propio Total. presidente con las encuestas, porque
2 de los 3 principales encuestadores con los que trabaja la Casa Rosada, uno le dijo al presidente, por eso el presidente dice lo de empate técnico, que estaba solamente 2 puntos abajo. Y el otro encuestador, escandalosamente, le dijo al presidente que ganaba en todas las secciones electorales, menos en una. inclusive la tercera sección electoral. 10 puntos, y Sassi, la señora Inclusive, salió a hablar. exactamente, inclusive. Lo cual es 11 ¿Qué puntos hoy es arriba. nota hoy? No, no, Urman y increíble. Sassi es la encuestadora que trabaja con el gobierno. Y en relación a lo que decía Mariana, saliendo del tema encuesta y yendo a lo de si el presidente va a convocar o no al gobernador, bueno, yo creo que el gobernador lo dice sabiendo que es muy poco probable que el presidente llame a ese encuentro, por más de que Qué sea pena, deseable, qué por más de pena. que sea deseable. Y creo que el presidente, yo no sé, no tengo la bola de cristal, pero ¿viste la fábula del escorpión y la ranita? Sí, la Me conozco. parece que está en la naturaleza del presidente no ir hacia el diálogo o hacia, si querés, Porque cierto... sabe que el escorpión se lo va a comer, Y decís. no, porque me parece que en su naturaleza está la confrontación permanente, Además- no está esto de ir a buscar a su principal opositor hoy por hoy, que es Axel Y Kicillof. tender un diálogo. Claro, Igual, tender un chicos, diálogo. a ver, escuchen esto. Digo, a ver. Sería un Milei, gran ejemplo político, para perdón, Milei, pero- sí. Lo necesitamos con los un nivel, argentinos. con un nivel de grandeza que no sé si tiene, pero insisto en esto. Vos no te olvides que que Milei cortó el diálogo hasta con los posibles aliados. O sea, vuelvo con Kicillof, porque ya pienso en presidente y quizá me confundo. Milei, concretamente, no fue a una derrota terrorífica una semana antes de esto en la provincia de Corrientes, que salió cuarto y no llegó ni siquiera a 2 dígitos de los votos por una política claramente errónea. ¿Por qué? Porque obviamente trataron de no hacer alianzas y con un nivel de soberbia que creía que se llevaban puesta, digamos, la Argentina entera. Y obviamente la Argentina habló. ¿Y desde dónde Sí. habló? Desde el bolsillo. Pero discúlpame, claro, discúlpame. Bueno, yo creo que son varios los acá culpables. Mirá. 3%. No. Bueno, pues fíjate que yo me peleé muchísimo hace 72 horas con unos chicos que hicieron unas barbaridades en las redes, pero barbaridades que no se puede, a tu peor enemigo creo que no se lo puede decir. El Gordodán. Y eso influyó también. Claro, de lo Y que el pasó. gobierno en algunos casos festejaban. Yo fui Oscar, muy perdóname. criticado por ¿Qué es lo eso. que Creo que festejaban? 2 personas en el gobierno ¿Qué- nada quiénes- más quiénes participaron. ¿Quiénes festejaban? Una festejaban y barbaridad. qué festejaban, Oscar? Eso. Muchos festejaron. Yo no soy alguien que sigue en el 100% las redes. Pero si vos te metés en las redes, esos chicos que decían que sus armas son los celulares y los medios de comunicación, dijeron cosas y me decían cosas aberrantes. Incluso, nada más ni nada menos que al jefe de gabinete, que se llama Guillermo Franco, lo asesinaron las 48 horas después, por haber dicho lo que dijeron. Sí. Entonces, si estos chicos no tienen un llamado de atención o algo por el estilo, me parece que no habrán entendido nada. Sí. Oscar, te quería preguntar, volviendo al tema de Axel Kicillof y este pedido al gobierno, ¿no? A Javier Milei, de poder comunicarse y abrir el diálogo. ¿Por qué crees que lo hace ahora y no lo hizo antes? ¿Por qué esperar a ganar una elección para hacer ese pedido y no haberlo hecho antes? ¿Con qué objetivo? Kicillof 1000 veces pidió reunirse. Yo no Oscar. sé si pidió o no pidió Axel Kicillof reunirse. Quizás por el furor de cómo venían las campañas y todo eso. La verdad que creo que fue invitado, me parece que el gobernador Kicillof también, cuando se hizo los encuentros del 25 de mayo o el 9 de julio. Me parece que fueron invitados todos, creo yo. No sé, porque no estoy adentro del Poder Ejecutivo, si se dieron las invitaciones formales como debe ser, con el gobernador de la provincia más chica como con el gobernador en este caso y Axel no fue. Kicillof, que es la más grande de la Argentina. Me parece que creo que sí. No fue nadie. Quizás en el furor del ida y vuelta hoy se nota mucho más, Igual- donde creo que si el gobernador tiene esa forma de haber triunfado, no es que llama como triunfador, pero si no, me parece que sí debe estar pidiendo por la problemática llama como que tiene candidato a República próximo Argentina, presidente. la problemática que tiene la provincia de Buenos Aires, que está atravesando por un problema de inseguridad muy grave,
Y, yo y le creo que sacaron hay la que gendarmería, ponerse- como dijo acá. Ahora, Oscar, yo te digo una cosa. A mí me parece que si la lectura que hace el gobierno es la que vos estás haciendo, se equivocan de rumbo. Porque el gobierno hoy lo que cree es que sacando a los Menem del gobierno, ¿no? Para poder sostener obviamente a Karina. El gran quilombo ayer era ese. Es decir, Bueno, de Milei hecho cree- no lo Milei- saludó, Milei no lo cree- saludó a Menem de la misma manera. a Martín Menem. Milei cree que rescata a Karina sacando a los Menem y que ese fue el gran error que tuvo en su campaña. Está equivocado, está equivocado. El gran quilombo que tuvo en su campaña es que la gente no tiene plata en el bolsillo. Entonces, No todos sabemos- los errores no sabemos políticos... cuál va a ser la actitud del gobierno. Yo Bueno, creo que la ayer actitud fue fue un anoche discurso del decir- presidente donde no tenía que decir mucho más de lo que dijo. Fue un horror lo que dijo, Hacia Oscar. adentro va a ser otro Dijo tipo de con- reuniones. pero Eso perdóname. no me cabe ninguna duda. Fue un Vos horror sabés lo que bien dijo. que un presidente no puede salir a decir un discurso y empezar a tirar y arrojar personas por la ventana. Me parece que No, el pero criterio, perdóname. La experiencia política da. La experiencia política lo que dice es que cuando vos perdés una elección... Sí. Una autocrítica muy profunda y empezar a barajar y dar de nuevo en muchas cuestiones que me parece que no vienen escuchando hace rato. Pero ¿no es tendría ahora? que haber cambios No, en me el parece que hace mucho gabinete. tiempo. ¿Cómo? Más allá del rumbo económico, ¿tendría que haber cambios en el gabinete? Sí, seguro, no me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda. Esto qué digo? se venía a venir. Y nosotros no estamos criticando ahora, lo venimos criticando hace más de un año. Me parece A ver, que perdón, le quiero preguntar a Julio, después Dieguito. es evidentemente que tiene que haber cambios en el gabinete y me parece que tiene que actuar. Ahí tenés alguien que tiene una sabiduría política muy importante y que ha logrado desde el sector donde viene él, del partido político donde viene. Yo lo he escuchado hablar muy bien del radicalismo, de Raúl Alfonsín, del desarrollismo, de donde provengo yo y de muchas áreas. Me parece que es profunda, es algo que necesita la Argentina permanente. Nos costó a todos los argentinos mucho lograr tener un Estado democrático. Sí. Me parece que el diálogo político es lo fundamental. primero que tiene que salir a la luz y empezar a dialogar, que quizás este gobierno no lo tuvo en los últimos, por lo menos 12 meses. Es fundamental. Julio, ¿tiene que haber cambios en el gabinete? Aquí hay un tema que es el central. Gobiernan economistas y nos llevan a la quiebra. Yo decía siempre, cuando gobernaron los militares perdimos la guerra. Cuando gobernaron los economistas dimos en quiebra, fuimos al default. La concepción de la política integra la economía, pero no puede hacerse desde la economía. Y creo que el error es ese, y el economicismo, la adoración del dios moneda, por encima del habitante, del ser humano, Vos fíjate que el voto de los mercados para él es más importante que el de la gente. Y entonces, creo que tiene que haber cambio en la mentalidad del presidente. Espero que nos haga. Te mando un beso grande, eso sí. Gracias. Pero no te despedí, ¿eh? No te despedí. Ir, Julio, ¿no? ¿Te querés ir? ¿Te querés ir? Yo te adoro, ¿sabés? Yo no quiero que te Yo vayas tengo porque otra te pregunta amo, para sabés que Julio, te amo y te antes que adoro se y te vaya. admiro siempre. Pero empecé a hablar por la voz del interior en un Zoom a las 7:15. Ay, no de la da más, mañana. po. Ay, pobrecito. Una más, A una mis más. 83 años es temprano. Una Sí, más, la última, pero esto de que no haya estado ayer, ¿no? Hablando del gabinete, que no estuvo presente Francos, que no estuvo presente Petovelo, que tampoco estuvo presente Toto Caputo, digamos, ¿qué símbolo digamos, ¿con qué tiene que ver? Sería la pregunta. ¿Por qué yo no creo estuvieron? Que tiene que ver con la crisis que unos la veían venir y otros no. Y a mí no me molesta eso. Lo que tenemos que hacer es esperar los días de meditación, 2, 3, 4, para ver cuál es la resolución del presidente. Insisto. ¿Pero no te llama la atención que no hayan ido cuando están siempre? Sí, me llama la atención porque ellos eran conscientes de que esto se iba al diablo. Eso me llama la atención. El ala política tenía esa conciencia. Ahora, insisto, el 26 de octubre está cerca. Si no cambian, va a ser peor. Y este es el tema central de nuestra realidad.
Si no cambia la política, va a ser peor. Y faltan, ¿cuántos? 50 días. Sí, poco, ¿no? Hay poco Sí, tiempo. 45 días, 37 días hábiles. Sí. Espera, Julio, no te vayas, que Diego te quiere hacer una pregunta. No, quería comentar algo. Sí. Directamente. Escúchame. Sí, dale. Bueno, que a ver, lo que me parece que es importante acá es cuál va a ser el cambio político que va a llevar adelante el gobierno. Porque el económico, el gobierno al menos dice, voy con esto, no voy a tocar nada. Sí. Pero el político se están esperando algunas señales de que eso pase. Está ahora la reunión de gabinete. ¿Va el gobierno a anunciar o no algún tipo de cambio de gabinete? Alguna señal tiene que dar. Y además se lo están pidiendo internamente. La señal ¿no? importante es dialogar con la oposición. No hay otra señal. El diálogo es lo que pacifica. fundamental, chicos, sí. El conflicto es lo que nos hunde. Punto. Sí, La sí. confrontación te hunde, la paz te mejora. Sí, Igual- pero Julio, además del diálogo, que coincido con lo que vos decís, que te puede fortalecer una situación así, porque es una señal a la sociedad, independientemente de cuál fructífero sea o no ese diálogo, el tema también está en, bueno, ¿qué señal das vos de viraje dentro de lo que es tu política? Y bueno, lo que tenés más a mano siempre, al menos para salir del apuro rápidamente, es un cambio de gabinete, ¿no? Bueno, hay que ver si el gobierno y si el presidente está dispuesto a hacer ese A cambio eso. de gabinete. Pero ese cambio de gabinete implicaría la integración de algún representante de los gobernadores, por ejemplo. Claro. Porque ese es un gobierno de coalición en la salida de todas las crisis. Claro. La única. Claro, pero Merece Julio, eso. ahora los gobernadores no creo que tengan mucho incentivo, digamos, gobernadores que fueron insultados durante mucho tiempo, a los que no le dieron absolutamente nada, gobernadores que durante un tiempo acompañaban al gobierno, ahora en la foto de hoy, no tienen mucho incentivo para sumarse a un gobierno. Pero si estás obligado a convocarlos, ellos están obligados a ir. Total. Le quiero preguntar, Ahora no hay le quiero margen. preguntar a Oscar. Oscar, ¿vos te sumarías? ¿Te sumarías? Por supuesto. ¿Lo apoyarías? ¿Lo Pero, apoyarías por a Milei supuesto, para octubre? Georgina, nosotros trabajamos del 2020 con el presidente y después dimos un paso al costado porque empezamos a ver que todos aquellos que nos tiraban piedras de la vereda de enfrente hoy están insertados en el gobierno nacional. Claro. Y la verdad que no se puede trabajar así. Se han descartado un montón de gente que veníamos trabajando desde hace más de un año, que le han pasado guillotina, y la verdad que no está bien eso. No estuvo Claro. bien, porque aparte nadie hizo cosas raras, nadie hizo cosas malas como para poder haberlo aguillotinado. Me parece que se confundieron el rumbo y todo lo que se empezó se podía haber agrandado. Lo dijo Julio permanentemente. Vos tenés que confundir con los gobernadores, con todos los que estábamos abiertos para trabajar, nos dejaron Sumar. a un lado porque Ahora, decíamos Oscar, que sumar. queríamos traer el fantasma. No, Oscar. el fantasma lo trajeron ellos. Ahora, Me Oscar. parece que se confundieron. Exactamente, pero Oscar, también hay que decir algo. Hace 2 años atrás, la gente, harta de que nos fuera mal, castigó a la política. Y la gente dijo, ¿sabes qué? Yo me acuerdo perfecto, y vos también te vas a acordar, Oscar, del momento donde vino el debate y Sergio Massa, que era el otro candidato, lo apalastó, lo apabulló, lo hizo quedar así chiquito Por sí o por no. a Milei. En el debate. Y la En el gente dijo, pobre tipo, yo me siento más identificada con este que con este otro. Entonces, hace 2 años se dijo, basta al profesionalismo. Bueno, lo que está pasando hoy, pero además lo que va a pasar en los próximos días, es producto de haber votado amateurs. Porque este es un gobierno de amateurs. Gente que claramente no tenía la disponibilidad ni sabía cómo ejercer el poder. Llegaron y se quisieron llevar puesto todo, incluido el 3% Sí. encima de la corrupción que ya había, porque también hay que señalarlo, no Igual era el 3%, era el 8%. La gente le dijo basta Entonces, al 2.700 riesgo país y al 200% de inflación. Obviamente. Y a la soberbia en ese momento Sí, que manejaba pero por eso- Massa, pero por totalmente. eso te estoy Porque diciendo. ahora nos preocupamos Entonces, por el riesgo país, pero dejó un gobierno con Un 2.720 desastre. de riesgo pero país. por eso- y con la desastre. inflación que había. Pero ¿Cuál? para un minutito, lo que yo digo es lo siguiente. El gran tema que estamos teniendo ahora es que Argentina no se termine transformando en una democracia al estilo Perú.
que los gobiernos salen por la ventana a cada rato. Ojo con esto, porque en realidad es un gran peligro latente en este momento. La irrupción del fenómeno Milei fue como un pedo de buzo, ¿está claro? Así, llegó Milei, estábamos todos mirándonos, ¿y qué pasó, qué pasó, qué pasó? La caída está teniendo el mismo ruido y la misma velocidad. Es impresionante que a 1 año y 8 meses de haber ganado con la contundencia que ganó, hace 2 años el presidente Milei ganó de los 125 municipios 113 y anoche ganó solamente 15 municipios, habló. Bueno, estamos hablando de la provincia. La provincia de Buenos Aires, 40%, pero hace de hace una semana en Corrientes 9 puntos sacó. Entonces, pero hubo otras provincias en las que sacó muy buen puntaje y en la ciudad le fue muy bien en la también. ciudad de Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires cuando no había empezado a sucumbir el plan económico. En la ciudad de Buenos Aires por una cuestión en que Jorge Macri, igual 30% de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí el peronismo no llamó al diálogo, no ahora se pusieron sororos con el diálogo. Pero cuando fueron la de la ciudad no llamó al diálogo. Porque no tiene lugar de poder Santoro. ¿Entendés lo que te digo? ¿Santoro para qué lo iba a ir a dialogar? ¿Para ver qué hacía con las calles de Buenos Aires? ¿Mi amor? Bueno, no. a ver. Entonces, es obvio que se necesita el diálogo. También es cierto que vos podés invitar al diálogo, pero tampoco le podés marcar tanto la cancha. Es decir, tiene que cambiar totalmente el rumbo económico cuando sabés que de última él va a seguir haciendo lo que está haciendo. Bueno, pero si no se da cuenta que así tampoco estamos bien. Oscar, vos que lo conocés a Milei, ¿qué es lo peor que puede hacer en este momento? ¿Qué peor, cuál podría ser la peor decisión en este momento de Milei? La peor decisión es cerrarse en sí mismo, continuar sin cambiar nada. Hoy debería llamarlo, por lo menos para darle las felicitaciones al gobernador de la provincia de Buenos Aires por su triunfo, como lo tenía que haber hecho también, que no lo sé si lo hizo o no, con el gobernador de Corrientes, por más que sea una provincia con mucho menos ciudadanos que la provincia de Buenos Aires, pero es lo que corresponde. Porque el diálogo político con los opositores es con quien más vos tenés que, creo, sentarte a dialogar. ¿Y vos qué crees que va a hacer? Tenés 2 opositores, 2 gobernadores, que fue un triunfo contundente, como fue en Corrientes y como fue en la provincia de Buenos Aires, es porque algo mal está funcionando en tu propio espacio, donde presentás algo económicamente desde hace 1 año y medio y hoy no lo podés sostener, porque seguramente no hay un acompañamiento de la población, ya lo hemos vivido. Entonces, cuando vos tenés una pequeña y mediana industria, cuando tenés comercios que se están cerrando y tenés abiertas plataformas totalmente con una competencia desleal a lo que vos hacés en la Argentina y a lo que vos tenés, de lo que hoy se sostiene la Argentina, de la pequeña y mediana y del comercio directo en el mano a mano con la sociedad, totalmente quebrada, entendete que hay un problema grave. Hoy Uruguay está discutiendo si a esas mismas plataformas que tiene la Argentina le va a poner un 25% de un impuesto para que deje de poder competir. Entonces, cuando vos hablás con los economistas, te dicen, no, pero esto es la libertad, todo. Es la libertad para alguna cosa, pero para otra no. Entonces, así no se puede funcionar. La Argentina no es que está en el país de la maravilla. Estamos pasando por un momento muy grave. Y hoy el sostén de la Argentina, que es la pequeña, la mediana, lástima que se fue Damián, pero él lo tiene bien claro, en la economía regional, en la pyme, en el comercio. Hoy la ciudad de Buenos Aires es un desierto en un montón de lugares. Los comercios cierran, bajan las persianas automáticamente. Y los grandes que veníamos a reducir todos los impuestos, hoy no están. Entonces, si el gobierno que vino para cambiar la economía hoy no toma este mensaje de la sociedad, bueno, la política la dejó de un lado, la economía no está dando buenos resultados, dio muy buenos resultados la baja de inflación, tener un déficit cero, no gastar más de lo que tenemos, pero eso no alcanza. Lo que pasó con discapacidad fue un error absoluto. Y lo sigue discutiendo Milei, Tremendamente, pero tremendamente absoluto. Fue un error garrafal lo que hicieron. Sí, claro.
Tremendo. Con el tema de los jubilados hay que sentarse a ver cómo le encontramos la vuelta. No podemos ser tan necios de decir no porque no. Y el Garraham, cuando y el pasan todas Garraham. estas cuestiones, un gobierno tiene que empezar a mirar a los costados, tiene que empezar a sentarse, como dijo Julio, con la oposición, con los gobernadores, y entre todos a ver qué vuelta le encontramos para darle soluciones a un sector de la población que está Ahora, muy desprotegido, sí. que son los jubilados, que son los discapacitados, que Pero son los bueno, que pero menos vos me tienen. decís, pero vos pensás que con todo esto que pasó, él va a seguir con su idea de judicializar lo de la Es un ley. error. Es un Es error. un error total. Es un error. Pero vos qué pensás Sí. que va a hacer, vos que lo conocés, ¿qué pensás que va a hacer? Yo creo que va a reflexionar, creo que debe reflexionar y empezar a hacer el camino del diálogo con todos los sectores políticos, con los gobernadores, que hoy tienen el día a día, tienen la herramienta para empezar a conformar no un gobierno de coalición, un gobierno que ya está elegido por el pueblo, para ver cómo siguen estos próximos 2 años y medio y cómo empezamos a sacar a los sectores más desposeídos y con más problemas que tienen, empezar a hacer un trabajo en conjunto. Ojalá. Eso no significa que va a cambiar el rumbo, que vamos a ser degenerados fiscales. No significa eso. Significa que tiene que haber más diálogo político, porque el gobierno tiene muchos cruces internas abiertas adentro, Total. que es parte de su problema. Tendría que tienen que dejar sí, de es ver fundamental. sáquense las orejeras, que a los costados hay el mundo, a los costados está la Argentina. Sí. Es el Julio, pueblo más chiquito que vos tenés en un rincón de la Argentina, con el pueblo más grande que fue ayer y te dijo que no. Sí, Ese porque fue un rumbo montón de tiene que gente a votar, ¿eh? Sí. A mí me llamó la atención, fue un montón Igual de sigue gente. bajando la cantidad de gente que va a votar, ¿no? Como que No, es una- pero se no es el esperaba- tema. pero Se esperaba mucho no, menos. no, pero Se por eso, esperaba mucho inclusive- menos. Hay 15 perdón, puntos más de lo que esperaba. Los Exactamente. hijos- Perdón, decían que si se iba a votar más gente, todavía la diferencia iba a ser mayor. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que igual Muchas gracias por el video hasta acá. Espero que les guste el canal, que les guste el contenido que voy subiendo. El objetivo del canal mío básicamente es justamente dar la pelea por este lado. ¿Qué lado? El lado donde es en contra de mi ley, digamos. Siento que necesitamos espacios donde se debatan cosas sin importar partidos políticos y que cada uno diga lo que piensa y lo que ve. Pero un poco cansado de estos videos, siempre lo mismo para el mismo lado, agarrando recortes. Entonces yo quiero hacer lo mismo, pero desde mi punto de vista y marcando justamente lo contrario a lo que te dicen ahí. Así que bueno, sean bienvenidos al canal, suscríbanse, denle me gusta. Voy a seguir subiendo este tipo de contenido. Vamos a hablar de diferentes temas económicos, de la gente. Voy a subir recortes de lo que dice la gente, de opiniones de políticos. Ustedes váyanme marcando qué contenido les gusta más, pero siéntanse libres de expresar como lo que quieran en los comentarios y también marcar sobre qué están en desacuerdo del mensaje, ¿no? Pero bueno, viendo cómo va la mano y cómo fueron estos años, van a seguir dando mucho recorte polémico para charlar, para debatir y que probablemente sigan distrayendo con esas cosas para que no veamos lo importante probablemente que es tema económico y un montón de gente que está quedando afuera por un montón de cosas de los precios y las cosas. Suscríbanse y denle me gusta y no pido plata, no pido nada. Solamente esas 3 cosas y que compartan con la gente que piensen que le puede interesar este tipo de contenido.